por convicción ideológica y política, pero ya una vez ostentando el cargo y avalados también por la Ley de Memoria Histórica, tuvimos la oportunidad y sobre todo porque estaba en nuestro ideal de hacer un homenaje mínimo, pequeño, a todos aquellos que fueron fusilados de forma injusta en las tapias del cementerio. Junto con el resto de mis compañeros y sobre todo por la concejalía que también ostento, que fue desde la que se puso en marcha, decidimos llevar a cabo esta placa homenaje a los fusilados y, como decía, consensuado siempre con el equipo de gobierno, bueno, pues decidimos elegir esta cita que creíamos que era representativa de Miguel Hernández para homenajear a todos los que fueron fusilados. Como nota pone el 2 de agosto, porque fue el día que más fusilamientos se produjeron, pero queríamos rendir homenaje a todos los que fueron fusilados, tanto en Utiel como también fuera de Utiel y que fueron utielanos. Sí, a nivel institucional, cada 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y sobre todo desde que estamos en el gobierno sí que hemos oficializado el poner debajo de la placa un centro de flores, al igual que lo hacemos a los hijos predilectos. Entendíamos que también esta manera injusta de morir necesitaba no solamente una placa, sino que cada año, más allá de si tienen familiares o no tienen familiares, desde el propio ayuntamiento se dignificará a los fusilados. Como veis, nos encontramos tras la placa conmemorativa con la que el Ayuntamiento de Utiel pues pretende rendir un homenaje a todas aquellas víctimas, aquellos utielanos y utielanas, incluso algunas personas del resto de nuestra comarca que lamentablemente perdieron su vida, entregaron su vida en la defensa de sus convicciones y también de la libertad. Yo creo que este era un homenaje debido y obligatorio, no solamente a las víctimas en sí mismas, sino también a sus familias, un reconocimiento a todo ese sufrimiento que sufrieron y la discriminación que durante muchísimas décadas sufrieron todas estas personas y que lamentablemente ninguna corporación municipal, ninguna administración hasta el año 2018 tuvo la sensibilidad de acercarse a los familiares y de también expresarles que las administraciones y concretamente el gobierno del ayuntamiento municipal estamos con ellos y creemos firmemente que es una obligación de todas y de todos el no dejar caer en el olvido pues a todas estas personas que tanto lucharon y que tanto hicieron porque España fuese lo que es hoy en día, un Estado libre, plural, democrático y que ofrece todas las plenas garantías para todas las personas independientemente de cómo piensen. Por lo tanto, desde mi punto de vista, aunque tarde, porque probablemente esto se tendría, bueno, probablemente no, cierto, se tendría que haber hecho mucho tiempo antes, pero yo creo que las víctimas y sobre todo las familias agradecieron y agradecen este esfuerzo colectivo que todos hemos hecho, además teniendo en cuenta que este es un espacio que no es propiedad del ayuntamiento, es propiedad de la iglesia, de la parroquia de Utiel, pero que creíamos que era necesario el poder reparar todo ese daño y ofrecer no solamente a los familiares, sino también a todas aquellas personas que tienen esa sensibilidad respecto a todo lo que sucedió en esa etapa negra de la historia de España y que lo pudiesen comprobar por sí mismos, que todavía su memoria sigue fresca en todos nosotros.